temo que voy a hablar de un mundo paralelo al que hablaba Gianluca, no porque necesariamente yo crea ese mundo paralelo, sino porque lo hemos repartido así, lo digo como aviso a navegantes, y también además creo que es un mundo que es paralelo, porque yo creo que es así, pero que considero que debería ser un mundo convergente al que explicaba Gianluca. Básicamente, y me refiero a una de las preguntas que decía Gianluca, ¿cómo puede avanzar? ¿Cómo pueden las instituciones llegar al ciudadano? Bueno, lo que presentaré es la solución a esa pregunta con un pequeño problema, y es que esa solución prescinde de las instituciones. Entonces es una respuesta que además niega la pregunta, ¿no? La pregunta era ¿cómo pueden los gobiernos, las administraciones llegar al ciudadano de forma mejor, abriendo más los datos, hacer inteligencia colectiva? Y la respuesta que presentaré yo es sabemos cómo hacerlo, tenemos una inteligencia colectiva que se organiza, pero que prescindimos de las instituciones, con lo cual no converge en la solución, sino que realmente son dos mundos aparte, ¿no? Empezaré explicando un poco el por qué esto es posible. Creo que es lo más importante en este momento, es decir, no solamente explicar qué está pasando, sino que comprendamos por qué es posible y además convencernos de que es posible, al menos como potencial. Luego veremos las limitaciones, ¿no? Y es posible porque hemos pasado de una democracia industrial a una democracia digital, si queréis llamarle así. La democracia industrial se basaba en dos grandes pilares, y esto nos ocurre desde que somos humanos, desde que somos econs, nos ocurre así. Es decir, todo lo que era conocimiento, en general todos los recursos, pero todo lo que era conocimiento se basaba en un gran pilar que es la escasez. El conocimiento estaba fijado en los cerebros de las personas y estaba fijado en el papel, y no había otra forma posible de acceder al conocimiento. Solo accediendo físicamente a un cerebro, es decir, accediendo a un profesor, accediendo a un sabio, accediendo al jefe de la tribu, o accediendo a los libros o a las tabletas sumerias o a los papiros o lo que queráis, solo accediendo físicamente al conocimiento era posible tener acceso a él, y no había otra forma. Entonces es cuando creamos, por ejemplo, bibliotecas para aglutinar ese conocimiento alrededor de un espacio que hace que sea mucho más eficiente y mucho más eficaz acceder al conocimiento. Es mucho más fácil ir a una biblioteca donde hay miles de volúmenes que ir iterando por toda Europa, si queréis, buscando los incunables, buscando los libros originales. Es mucho más fácil juntar esos libros en la biblioteca. Y lo mismo con las universidades, era mucho más fácil juntar a los sabios alrededor de esa biblioteca y nosotros acceder a los sabios que no tener que ir iterando por toda Europa, por todo el mundo, buscando a esos sabios. Lo mismo sirve para los gobiernos, es decir, desde un punto de vista estrictamente economicista, no político, pero sí economicista, tiene mucho sentido juntar, por ejemplo, los diputados en el Congreso, porque si no sería prácticamente imposible para los 47 millones de personas que somos en España acceder a esas personas que son las que saben del manejo de la cosa pública. Hablo de un mundo sin internet de momento, ¿eh? La única forma, la forma más eficaz y más eficiente de gestionar pues, los 500.000 kilómetros cuadrados de España y sus 47 millones de habitantes es que los juntemos en Madrid con todos los tomos de informes que hace el Senado, que hace el Congreso, que hace el Gobierno, que están en papel, en el BOE, en los informes, que están físicamente en un lugar. Sobre todo porque, segundo gran pilar, eso tiene unos costes, es decir, gestionar ese conocimiento tiene un coste altísimo. Una de dos, o mandamos los libros a casa de cada uno, y recordad que los libros, como son escasos, o los reproducimos y tienen un coste, o los tenemos que mandar por correo, o un señor que va a caballo y manda esos libros, los hace correr por casa de todos y cada uno, o bien juntamos a los 47 millones de personas en un congreso, lo cual también tiene un coste. O sea, organizar a esas personas alrededor, en el caso de la democracia, pero la educación podéis pensar lo mismo, el coste que tendría que todos fuésemos iterando por casa de cada uno de los profesores, 47 millones de personas, en casa de los miles de profesores que tenemos, organizar eso tiene un coste prohibitivo, con lo cual creamos empresas, creamos escuelas, creamos congresos, creamos medios de comunicación, creamos instituciones que lo que hacen es minimizar los costes de transacción. Aglutinan los recursos escasos, que son finitos, papel, cerebros, y los juntan debajo de un techo, bibliotecas, escuelas, universidades, congresos, parlamentos, partidos políticos, medios de comunicación, etc., de forma que esa gestión de esos recursos y esos costes sea la mínima. Y tenemos los intermediadores. Ahí es donde, insisto, desde un punto de vista muy economicista, sale la intermediación. Y eso es por lo cual las jerarquías son eficaces, son eficientes. Como los recursos son finitos y son físicos, no es posible que estos dos se hablen entre ellos. Entonces, claro, porque esto es un gallego y esto es un catalán,
separados por 1000 kilómetros de distancia. Este le pasa la información en papel al de la Generalitat de Cataluña o a la Diputación, la Diputación se lo pasa a la Generalitat lo pasa al Estado y eso va bajando hacia abajo hasta el Consello de un lugar de Galicia donde gestionan. Y esta persona de aquí no es que sea el más listo de todos, sino que es el que tiene toda la información. La información física la tiene esa persona de arriba. Normalmente le ponemos al más listo arriba, ¿no? Pero sobre todo es eficaz tener una persona, un jerarca, llamarle presidente del gobierno, llamarle el decano de la universidad, llamarle como queráis, porque era la persona que tenía toda la información, era el único, literalmente, que podía realmente hacer una decisión, tomar una decisión de forma informada, porque era el único que tenía acceso a todos los papeles o a todos los cerebros. Esto, cuando digitalizamos el conocimiento, se termina. Y hago aquí una proclama muy vehemente, se termina para siempre. Hemos conseguido que lo que era escaso, el papel, ya no lo es. Todos los informes de Naciones Unidas, de la Comisión Europea, de los sabios del mundo mundial, todos son replicables con un solo clic y coste prácticamente cero. El coste que tiene un terabyte, un disco duro, y el coste que tiene, vamos a suponer que no tenemos leche digital, es un gran supuesto, pero vamos a suponer eso, el coste de tener acceso a toda la literatura del mundo es cero. Y de reproducirlo es cero, una vez, otra y 1000 millones de veces. Los 47 millones de españoles tienen acceso a todos los documentos, todos los que se crean en toda España, a coste cero. Y lo mismo con los costes de transacción, es decir, no solamente que podemos replicar el conocimiento, no solamente que podemos replicar los cerebros, sino que podemos acceder a todos los cerebros del mundo a coste cero, coste económico. Pero yo ahora puedo acceder a un diputado por Skype, por correo electrónico, por Twitter, a coste cero. Antes tenía que ir a Madrid, o bien el diputado tenía que venir a Barcelona a hablar conmigo. Y eso tenía un coste conmigo de desplazamiento, de encontrar cero, para siempre. Y eso no va a cambiar ya jamás, cero. Coste de escasez, digamos, los libros, ya los podemos replicar tantas veces como queramos a coste cero. Y el coste de organizarnos, en términos económicos, insisto, también es cero. Nos salvamos las distancias físicas, nos salvamos las distancias de tiempo. No hace falta que coincidamos en el Congreso de los Diputados, podemos crear un foro de internet y nos conectamos cuando queramos. Entonces, también hay esos costes de coincidir en el tiempo, también se reducen prácticamente a cero. En ese espacio donde los costes, donde no hay escasez y el coste de transacción es cero, ¿cuál es el papel del intermediador? ¿Nos hace falta un congreso? ¿Nos hace falta un diputado? ¿Nos hace falta un ayuntamiento? ¿Nos hace falta un partido político? ¿Una ONG? ¿Incluso? ¿Un sindicato? Como mínimo, vale la pena planteárselo, porque sindicatos, partidos, gobiernos y parlamentos se crearon en un mundo analógico y lo que quieren es gestionar lo escaso y los costes. Si siguen gestionando lo que ya no es escaso, siguen gestionando los costes que no existen, vale la pena plantearse si tienen sentido. Entonces, y por eso hablamos de estructura de red. Es decir, cuando se habla de redes, no es porque queda mucho más bonito o más cool o más guay que hablar de jerarquías o porque seamos unos ácratas, sino porque es mucho más eficiente. Estos dos, el gallego y el catalán, o el andaluz, el catalán y el gallego, los tres ya no necesitan subir hasta Madrid, desplazarse miles de kilómetros y coincidir en el espacio y en el tiempo. Pueden hablar entre ellos, en un foro de internet, se intercambian a los documentos a coste cero. Es decir, cuando hablamos de redes no es porque sea más bonito, sea más, insisto, más revolucionario que hablar de jerarquías, es porque realmente son más eficaces y más eficientes cuando no hay ni escasez ni costes de transacción. A nivel político, ¿qué está pasando? Bueno, imaginemos el esquema típico desde un proyecto, de una política pública, o de una idea, o una queja, llamadle como queráis, hasta el impacto. Lo primero que tenemos que hacer en cualquier democracia o cualquier decisión pública es tener información. Una, para saber qué está pasando. Nos quedamos sin agua, por ejemplo, ¿no? Tenemos que decidir, abrimos el grifo, no tenemos agua, eso ya es una parte de información, o en dónde falta agua, en qué parte de España, por ejemplo, falta agua, o en qué parte de España la educación, la calidad ha bajado, etcétera, mil cosas, o saber que los adoquines de mi calle pues están levantados. No solamente eso, sino saber también qué soluciones. Para el agua es mejor hacer un trasvase del Ebro, es mejor tener en helicópteros, mejor desalar, qué coste tiene eso. Hasta ahora era muy complicado, tenía un coste hacer todo eso. Ahora, hablaba Gianluca de los datos abiertos. Los datos, como ya los hemos abierto, como al menos en teoría los hemos abierto, los tenemos todos abiertos, son gratis, están en internet. En cuanto se generan, los podemos subir a la red a coste cero, el acceso es cero.
bueno, tenemos un gran salto cualitativo de poder estar muy informados y tomar decisiones de una forma mucho más informada. Sabemos mucho más que antes qué problemas tenemos, sabemos mucho más que antes qué soluciones son las posibles o las más factibles, qué prioridades, a qué podemos renunciar, y además no es solamente que lo tenga que hacer la administración, es que como tenemos blogs, como tenemos Twitter, como tenemos Facebook, cualquier persona que tenga información la puede subir ahí mismo a internet. No necesita que ir a un partido político y denunciar una cosa o ir al sindicato, y que cualquier persona tiene un medio de comunicación personal, pero de masas, con impacto a potencialmente 46 millones de habitantes en España y potencialmente 7.000 millones de habitantes en el mundo, con solo sentarte en internet y abrir un blog. Esa es la teoría, y al menos por la práctica, si queréis, en potencia. Problemas. Lo hablaba también Gianluca, infoxicación. ¿Qué hacemos con tanta información? ¿Ponemos filtradores o curadores o comisarios? Muy bien. ¿Y quiénes son estos comisarios? ¿Cómo filtran? ¿Con qué criterios filtran? Eso es un problema. Bueno, pues lo que hacemos es, y eso es uno de los problemas identificados que vemos en los foros de internet, las cámaras de resonancia. Nos refugiamos los del PSOE con los del PSOE, los del PP con los del PP, y acabamos escuchando solamente lo que deseamos oír, y además lo replicamos por esos medios de comunicación personales. En lugar de acceder a cosas más plurales, lo que hacemos también es hacer eco de lo que nos gusta, con lo cual, y última cuestión, el Daily Me que es como el Daily Mirror, pero lo que me configura es, acabo seleccionando solamente lo que a mí me interesa de cualquier medio de comunicación. Como tengo todos los datos del mundo a mi disposición, lo que hago es seleccionar lo que me gusta, con un problema. Como lo que a mí me gusta es el Betis, no solamente ya no me entero de lo que hace el Barça o el Madrid, es que no me entero de nada más que del Betis. Antes, cuando abría el periódico, si era un periódico deportivo, me enteraba que hacían los otros partidos, los otros equipos. Si era un periódico generalista, además de ver la página de deportes, podía ver pues, que me iban a subir la sanidad porque había un copago, habría visto que Rajoy iba a Bruselas a unas cosas, habría visto que el incendio en Valencia. Con este Daily Me puedo acceder a 100 medios que hablan solamente del Betis y no me entero ni que en Valencia hay un incendio, ni que Rajoy ha pactado un rescate, ni que me van a subir la sanidad pública porque habrá un copago. Eso que dice el Daily Me. Llegamos hasta ese punto de obsesión con lo nuestro y quedamos ajenos a lo demás. De la parte de las instituciones, 3/4 de lo mismo. De la misma forma que podemos subir todos los datos, podemos también tergiversarlos. Sabemos, por ejemplo, que el gobierno chino tiene literalmente más de 1000 blogueros publicando noticias y datos sobre lo bien que lo hace el gobierno chino. Seguramente son poco objetivos, tienen un cierto sesgo, pero si no sabemos eso, es muy complicado llegar a saber qué es lo bueno. En cualquier caso, nos hemos informado, tenemos toda la información del mundo a nuestro alcance, sin necesidad de un gobierno, de un partido, de un sindicato que nos la suministre, porque nos suministramos nosotros directamente, y además nos podemos juntar para decidir. El segundo paso de una democracia es deliberar, argumentar. ¿Queremos que el agua venga del Rin o queremos que el agua venga de Tarifa en Cubas y después desalinizarla, ¿no? Pues eso forma parte de esa democracia deliberativa. Y no solamente decidir si queremos agua o no, sino que decidimos que ahora mismo el agua no es un problema, aunque parece que lo es. Decimos que eso no está en la agenda y es otra cosa, y es, por ejemplo, las guarderías. Preferimos beber menos agua, pero tener más guarderías. O decidimos que el tema de la propiedad intelectual no es un problema y en cambio sí que lo es Bankia. Es decir, la democracia deliberativa no es solamente que vamos a deliberar entre nosotros, sino decidir qué entra en la agenda política. Cosa que ahora no podemos. Tenemos unos señores en los periódicos y unos señores en los partidos que deciden por nosotros, de todos los problemas que tenemos, cuáles son los 3 importantes para los que deciden. La democracia deliberativa dice que, como además no tenemos ninguna cortapisa, podemos juntar los 47 millones en un foro de internet, decidimos qué es lo importante. Cosas que, por ejemplo, ha hecho el 15M, pues, tanto en internet como en las plazas, decidir para ese 15M qué es lo que era importante. Además, con la ventaja de que podemos crear masa crítica, las personas que estamos aisladas en España, que nos interesa un tema muy concreto, nos interesan mucho los ovnis, pero charlados de los ovnis solo somos 2 por cada municipio. Pero en internet 2 por cada municipio, igual son 2 millones de personas que les interesan una ley sobre los ovnis. Eso ahora es posible, técnicamente crear esa masa crítica es posible. El mejor ejemplo lo tenemos en los enfermos de enfermedades raras, con poca latencia de un enfermo por cada 1 millón de habitantes, que hasta ahora vivían aislados en su enfermedad y ahora pueden
acceder por internet a miles o millones de personas que tienen esa enfermedad. Y de golpe pasa a ser una enfermedad no rara, al menos no en términos geográficos, sino en términos virtuales, ¿no? Además, desintermediadamente, de forma inmediata, tuiteamos, conseguimos el hashtag del trending topic y conseguimos que eso esté en la agenda hoy, no mañana ni pasado, sino hoy. Problemas: el trolling, de la misma forma que ponemos un hashtag legítimo, ponemos un tema legítimo sobre la mesa, también tenemos que poner el tema más chorra del día o el tema menos consensuado, pero a base de trolear puede conseguir. Factor tiempo. En Grecia la democracia directa funcionaba muy bien porque tenían esclavos y además tenían mujeres que trabajaban por los hombres, con lo cual el hombre podía ir al ágora a hacer política, porque en casa tenía esclavos y tenía mujeres que trabajaban por él. Hoy en día hemos evolucionado en este sentido, no tenemos esclavos, las mujeres se equiparan al hombre o casi, pero lo que hay que decir es que si tenemos que dedicarnos a política, o nos dedicamos a nuestra hipoteca o nos dedicamos a la política, pero todo el rato que estamos haciendo política no estamos pagando la hipoteca. Eso es un problema que Internet todavía no ha resuelto. Y luego el tema de la representatividad. Las mayorías, si queréis, o los congresos o los parlamentos, en cierta forma sí que tienen en cuenta las minorías y tenemos sistemas de elección con diferentes coeficientes para promocionar unos territorios o unas minorías que la mayoría absoluta o la mayoría simple del voto, de un hombre un voto, no tiene. Si estamos en una democracia directa y cada voto cuenta una persona, la mayoría siempre ganará y la minoría nunca saldrá representada. Eso es algo que hemos conocido con las instituciones y no ocurre con las democracias más directas. Siguiente tema: nos hemos informado, hemos deliberado, vamos a negociar, vamos a formar nuestra opinión, vamos a establecer nuestras prioridades. Una cosa que consigue Internet y que no consigue ahora mismo los parlamentos es que si yo quiero hacer algo, cojo y lo hago. Sí, la duocracy o la hacercracia, ahí falta un paréntesis, que es que yo no necesito que nadie decida por mí, que nadie negocie por mí, cojo y lo hago. Que quiero montar una enciclopedia virtual, la hago. Que quiero montar un mapa de la corrupción en España, lo hago. Que quiero hacer una querella contra Rodrigo Rato, lo hago. No consulto a la gente, no negocio, lo hago. Y si esa gente se añade a mí, conseguimos esa hacercracia, que es que se añaden a mí los 50, 70 mil personas que consiguen los fondos para sentar el collar de Rodrigo Rato, consigo los abogados por internet, pagando o no pagando, etc. O conseguimos montar una campaña para que los toros sean patrimonio de la humanidad, o en Cataluña que se anule. Es decir, hoy en día con internet, como el capital es intangible, ese conocimiento es gratis, está al alcance de todo el mundo, las comunicaciones son gratuitas, no necesitamos muchas veces ni ese consenso ni necesitamos nada. Sencillamente lo hacemos y a base de agregar simpatizantes conseguimos hacer realmente las cosas. ¿Queremos tumbar un site? Lo tumbamos. En cambio, antes teníamos que salir de casa, encadenarnos en el rectorado, encadenarnos en la diputación. Bueno, ahora sencillamente, a base de agregar personas, conseguimos tumbar un site o hacer una protesta. Por supuesto, tiene la cortapisa de la legitimidad, es decir, es legítimo hacer las cosas sin hablarlas, es legítimo esa cultura de masas, de linchamiento, seguramente tenemos ahí una parte de debate de cómo realmente formamos la opinión, si es a base de hacer sin reflexionar, a lo mejor muchas veces, o realmente hay una reflexión detrás. Aparte del votar haciendo, hay una parte que es votar directamente. Una cosa que conseguimos con internet es que podríamos votarlo todo, absolutamente todo. No cada 4 años, sino cada día. Cada día que se decide algo, podemos hacer una democracia directa real. Yo sé mucho de educación, quiero que me consulten cuando hagan algo de educación. No que me lo encuentren en el BOE al cabo de 3 días, quiero que me lo consulten y quiero votarlo yo. No la persona que he elegido, que para otras cosas me irá muy bien, quiero votarlo yo. Porque considero que en algunas cosas pues yo soy el mejor del mundo y tengo una opinión propia muy bien fundamentada, tengo toda la información del mundo, decíamos antes, he podido negociar, he podido debatir con los demás. O si no, como democracia líquida y democracia híbrida, como tengo un amigo que trabaja en la central nuclear, le delego a él el voto para temas de energía. Como tengo un amigo que trabaja en una granja, para temas de sostenibilidad alimentaria, le delego el voto a esa persona. Como tengo una persona que trabaja, como tengo un amigo que trabaja en sanidad, le delego el voto. De la democracia líquida lo que es una mezcla de esa democracia directa y la representativa, pero es representativa en el día a día, en el voto diario. A veces voto directamente, a veces alguien vota por mí
pero no delegas el voto 4 años en una persona. Eso técnicamente ya es posible. En Alemania, por ejemplo, el partido Pirata ya lo está poniendo en marcha internamente, pero es una cosa que es posible, con las limitaciones de tiempo que veíamos antes, con el coste de participación, pero técnicamente es posible. Que no lleguemos a más, bueno, hay una parte de cultura, antes ya nos hablaba una parte de educación, de participar, pero también una parte de, bueno, digamos, de las instituciones que barran ese paso de cambiar las instituciones, ¿no? Por supuesto, una vez más, llegamos al problema, como hay de la burocracia, digamos, de la cultura de masas, del que todos estamos metidos ahí y acabamos haciendo populismo desde abajo, que es casi peor que populismo que viene desde arriba. Y por último, la rendición de cuentas, es decir, nos hemos informado, hemos debatido entre todos, hemos hecho unas preferencias, hemos incluso votado directamente. La rendición de cuentas con Internet es mucho mayor que teníamos antes. Tenemos una parte de gobierno abierto, que parece que está abriendo, pero en la medida que los datos están en Internet, que las cosas quedan registradas en Internet, que todo lo que hacemos queda trazado en Internet, hay una parte de transparencia implícita, que si la hacemos explícita nos hace mucho más fácil la rendición de cuentas, pero no ex post, sino ex ante, es decir, a medida que haces cada acto debería ser posible trazar el comprar un paquete de folios. Pero debería ser posible trazar el día a día, el paquete de folios que se gasta la administración, la reunión que ha tenido un político en un lobby o cualquier lobby con otro lobby. Eso debería ser posible. Y de hecho ya es posible hacerlo, otra cosa es que queramos hacerlo, ¿no? El problema es cómo actualizamos esas tareas, hablaba antes ya nunca también de cómo conseguimos digamos, que eso baje, que eso nos consigamos cada uno, que haya esa inteligencia colectiva que pueda realmente comerse toda esta parte de Internet, tantos datos, tanta información. Y una última reflexión que a mí me gusta hacer relacionado con esto es: si realmente creemos que ese ciudadano es ser libre de actuar, ser libre de... Parece que esto de Internet nos ha dado muchísima libertad para actuar en el sistema, para trabajar en él, trabajar dentro de él. El problema es si somos capaces de distinguir entre gobernanza y empoderamiento. Es decir, para mí empoderamiento es la libertad de actuar dentro del sistema, y yo creo que Internet nos ha dado mucha libertad en ese aspecto. Es como una gran pecera donde ahora podemos nadar con quien queramos, donde queramos. Podemos decidir si comemos, nos tomamos a dormir o si jugamos con el caballito de mar. Es decir, realmente tenemos mucha más libertad que nunca dentro de ese sistema para actuar libremente, como jamás hemos tenido en toda la historia de la humanidad. El problema es qué libertad tenemos sobre el sistema, es decir, decidimos si estamos en una pecera o decidimos si queremos nadar a mar abierto, decidimos si la pecera tiene forma redonda o cuadrada, decidimos si la pecera tiene agua o tiene Coca-Cola. Yo creo que todas estas herramientas nos están creando un espejismo de mucha libertad, mucho empoderamiento, pero siempre dentro del sistema. Pero yo personalmente, y si damos una opinión, tengo mis dudas de que realmente estemos accediendo a poder cambiar el sistema. Por lo contrario, como nos hemos ido socavando de legitimidad a las instituciones de las que hablaba antes Gianluca, los partidos, los gobiernos, probablemente estamos cada vez más lejos de quien realmente toma las decisiones en el sistema, que es, probablemente no es ni la Diputación ni es el gobierno, sino que está más arriba, ¿no? Entonces, igual habría que ver realmente si lo que estamos es teniendo más libertad para actuar en el sistema, pero si hemos redistribuido la libertad en dos libertades distintas. Quien tiene la libertad de actuar dentro del sistema, que es la población, y otros que cada vez están más lejos, pero que en el fondo son los que fijan las normas, los que tienen la libertad de fijar cómo es ese sistema. Y creo que lo dejo aquí y nos vamos adelante si queréis.